RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, 30 minutos. Juan Gabriel, ha pedido cárcel la Fiscalía para la señorita Kelly Johanna Arboleda. ¿Qué dice la información oficial de la Fiscalía General de la Nación? Así es, Rafael. Mire, por la muerte de Idalia Rentería Palacios, ingeniera ambiental y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, Antioquia, con función de control de garantías, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Kelly Johanna Arboleda Chaverra, de 27 años de edad, amiga de la Hoyo Sisa. Los hechos investigados ocurrieron a las 9 de la noche del 15 de febrero de la presente anualidad, cuando la docente fue baleada dentro de un vehículo tipo taxi en el barrio Congolo del municipio de Bello, en Antioquia. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Kelly Arboleda Chaverra citó a la profesora universitaria a una casa en el sector de Congolo, el lugar donde horas antes de los hechos le confirmó por mensajería instantánea y en donde le entregaría 355.000 pesos de una deuda que tenía pendiente. Pero una cuadra antes de llegar al sitio fue abordada por dos hombres en una moto, quienes le propinaron varios impactos de bala. En la información obtenida de manera preliminar por los investigadores, la victimaria le debía más de 22 millones de pesos a Rentería Palacios por unos negocios de préstamo de dinero que tenían las dos mujeres. Según algunos familiares y testigos, Arboleda Chaverra estaba en la ciudad de Quibdó el día y hora en que supuestamente se iba a encontrar con la víctima. Incluso acudió a la casa de los familiares a darle el sentido pésame por la muerte de la docente. Durante las labores investigativas, Rafael, se pudo establecer que la victimaria le había preguntado a su amiga Rentería Palacio cómo estaba vestida y le había pedido que enviara una fotografía para ver la ropa que llevaba puesta, imagen que la víctima envió sin oposición alguna. Para la fecha de los hechos, Rentería Palacios se encontraba en la ciudad realizando un doctorado en la universidad de la capital, en una de las universidades de la capital antioqueña. La procesada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. La defensa apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Medellín. Ahí está pues la información que entrega la Fiscalía General de la Nación, y vamos a escuchar los audios de lo que ha dicho la fiscal que lleva este caso en Medellín y pues también lo que ha dicho la defensa. Solicito muy respetuosamente que revoque la decisión de la señora de primera instancia al no conceder la detención preventiva en el lugar de residencia de la profesora Kelly Johanna Arboleda. Considera esta defensa que el honorable juez de primera instancia debe acatar los lineamientos constitucionales
en lo que concierne al rol del juez de control de garantías. En el entendido, como se planteó en primera instancia, ataco esa decisión dejando constancia de que estamos frente a un sistema penal acusatorio rogado y que la Fiscalía General de la Nación tiene la carga probatoria y tiene que argumentar con solidez todas las peticiones que hace frente a los despachos. Para dejarle claro, señor juez de segunda instancia, la honorable juez de primera instancia hace un recuento de la inferencia razonable de autoría o participación, y reitero que ese no fue el tema de debate que ha solicitado este defensor. Por el contrario, siempre se ha dejado claro que no pretende hacer contradicción con respecto a ello, y en esta apelación tampoco pretende contradecir la argumentación en ese aspecto de la honorable juez de primera instancia. Para imponer una medida de aseguramiento de conformidad como lo establece el artículo 295 de nuestro Código de Procedimiento Penal, se necesita valorar ese test de proporcionalidad para poder determinar la necesidad, proporcionalidad, razonabilidad de esa medida de aseguramiento frente a los contenidos constitucionales. Situación que es menester de reproche por parte de la defensa, debido a que la argumentación de la honorable juez de primera instancia estuvo enfocada y basada simplemente en la gravedad y modalidad de la conducta. Como ya la Corte lo ha dicho en la sentencia C1198 del 2008 y la C318 del 2008, la gravedad y la modalidad de la conducta no son en sí mismas determinantes para imponer una medida de aseguramiento. Además, el juez deberá valorar otras circunstancias de conformidad como lo establece el artículo 310. Y mi reparo quiero hacerlo porque la señora fiscal en las audiencias preliminares simplemente de los numerales 10 citó el numeral segundo y el numeral quinto, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, y el numeral quinto cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas, y no es competencia de la señora juez de primera instancia retrotraer o sugerir, o más bien diría honorable juez de segunda instancia, imponer un numeral como es el numeral primero para poder imponer una medida de aseguramiento de carácter intramural, debido a que en este sistema acusatorio la señora juez de control de garantía no puede asumir una carga argumentativa o asumir una situación normativa lo cual no ha sido solicitada por el ente acusador, y reitero, frente a un sistema que es adversarial, que es de partes y que es rogado. Entonces solicito que tenga en cuenta esa situación para que revoque esta medida, porque no se puede
asumir un numeral que no ha sido planteado por el ente acusador como tal. Argumenta la honorable juez de primera instancia que en su numeral segundo y quinto del 310 sí se cumple el número de delitos que se le imputa y la naturaleza de los mismos. Señor juez de segunda instancia, estamos hablando de un homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas, un delito cuya pena oscila de 400 a 600 meses, y como ya lo había esbozado en las audiencias preliminares, hay que también analizar un tema de fondo para ver si prospera sí o no esa detención en el lugar de residencia, porque el radicado 45736 del 24 de febrero del 2016 y el 45181 del 9 de marzo del 2016, la Corte ha unificado criterios con respecto al tema de los extremos punitivos, y si por alguna razón o circunstancias se valorara el número de delitos y el cuantum punitivo, si lográramos, hablando de un tema de preacuerdo, acordar marginalidad con una pena mínima de 8 años, incluso daría para la ejecución de la pena una medida de aseguramiento domiciliario. Entonces sería, no podría valorarse esa situación como tal. En la argumentación de la honorable juez de primera instancia nos hace que fue más que todo enfocada a esa inferencia razonable y gravedad y modalidad de la conducta. Quiero que tenga en cuenta que desde las preliminares se aportaron unos elementos materiales con vocación probatoria y que dentro de esta audiencia preliminar la honorable juez no argumentó por qué era urgente esa medida de aseguramiento. No realizó ese test de proporcionalidad con respecto a esa medida de aseguramiento, manifestando a viva voz que no se cumplen con esos requisitos del numeral segundo del 308, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, más aún que le dio la razón a este defensor, incluso porque en la argumentación la señora fiscal manifestó que muy probablemente habría que proteger a las personas a las que le debían dinero, situación que no se aportó ningún elemento. Entonces, si la solicitud que hace el ente acusador es proteger a esa comunidad y la señora juez de primera instancia reconoce que no cuenta con esos elementos donde se puede inferir de que mi prohijada le deba dinero a otras personas, entonces sería ilógico e irracional muy respetuosamente argumentar y decir que sí se cumple con ese numeral segundo que se sustenta en el artículo 310, profundizando que no se puede tener en cuenta ese numeral primero de la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, tema que también quiero profundizar porque en estas audiencias preliminares la honorable juez de primera instancia hace una relación sucinta de que muy probablemente si mi prohijada se comunicaba con una persona que estuviera en Bello, o se comunicó en diversas ocasiones, muy probablemente era para tener algún tipo de contacto con organizaciones criminales de Bello. Incluso logró la honorable juez de primera instancia hacer un tipo de inferencia, habló del grupo criminal Los Pacheli, situación que
no se ha presentado un elemento material con vocación probatoria que se permita desvirtuar en cuanto a ese punto, debido a que no es una regla general que cualquier ciudadano del común llame a cualquier persona o amigo a la ciudad de Bello. Entonces no es una regla de que todo el que llame a Bello es porque está llamando a algún tipo de contacto inescrupuloso o está haciendo algún tipo de contacto con organizaciones criminales. Por lo que considero que no se cumple con esos requisitos establecidos en el numeral segundo del 308 y sustentado en el 310 del Código de Procedimiento Penal. En lo que concierne a la no comparecencia, hago enfoque que se habló de la gravedad y modalidad de la conducta. Sin embargo, es el tema que esta defensa quiere hacer más hincapié, debido a que la honorable juez de primera instancia reconoció en cuanto que mi prohijada cuenta con un arraigo en la comunidad y que la detención domiciliaria en este caso, haciendo o profundizando en ese análisis, sí procedería. Es un tema que muy respetuosamente quiero, señor juez de segunda instancia, usted valore y verifique. Sin embargo, el despacho de primera instancia manifiesta que no otorga esa detención domiciliaria en el lugar de domicilio de mi prohijada, debido a que le pondría una carga más al Estado por el tema del traslado. Pero sí quiero dejar claro que desde preliminares el artículo de preliminares se habló que la dirección era la calle 37, número 16187 de Quito. Quiero dejar claro y quisiera hacer entrever esa carga del traslado, porque no podemos solamente pensar en la carga del Estado, sino que también tenemos que mirar un tema de fondo. Y es que en la ciudad de Medellín, para nadie es un secreto, estamos viviendo una situación de hacinamiento penitenciario, donde las personas se encuentran detenidas en las estaciones de policía, donde las personas se encuentran detenidas en los calabozos de la SIJIN y los calabozos de la 600 de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si esas son las razones, me atrevería a decir con mayor razón que si le otorga a mi prohijada la domiciliaria en la dirección aportada y establecida, se podría cumplir en quitarle esa carga al Estado como tal. Para nadie es un secreto que la situación de traslado le compete al INPE, pero si valoramos esa vulneración de derechos fundamentales y la colocamos en una balanza con esa carga que asumiría el Estado si traslada a mi prohijada a esa dirección, me atrevería a decir que priman los derechos fundamentales de mi prohijada, en el entendido que aún así si se encontrara detenida en detención domiciliaria, si le diera esa medida de aseguramiento intramural, en estos momentos no hay cárcel para recibir a esas personas, y en estos momentos le saldría más costoso, me atrevería a decir, al Estado sostener a esta persona en una estación de policía en vez de otorgarle el beneficio a mi prohijada.
La defensa no aportó una dirección con respecto a la ciudad de Medellín, debido a que el arraigo establecido estuvo en Quito, tanto así que mi prohijada laboraba como secretaria privada del alcalde de Quito, y es la ciudad donde ella tiene su lugar de domicilio. Sin embargo, si ella estuviese en su lugar de residencia, los costos de transporte para nadie es un secreto que debería de asumirlo mi prohijada de conformidad como establece la ley 1709 en el artículo 38C, y sería ella quien asumiría para cada audiencia el transporte para poder asistir dentro de esta diligencia como tal. Reprocho también, honorable juez de segunda instancia, el tema de fondo donde el honorable juez de primera instancia nos dice que si se encuentra en establecimiento carcelario, el INPE, mi prohijada estaría más segura. A lo que diría que si no hay cárcel para poder ingresar a una persona, sería imposible hablar de seguridad en una estación de policía bajo condiciones infrahumanas, porque para nadie eso es un secreto como tal. Y para hablar de esa seguridad, podrá usted valorar que la vida social y familiar de mi prohijada, como se argumentó en la primera instancia, está establecida en la ciudad de Quito, donde tiene toda la mayor parte de su familia. Y ahí podría tener esa seguridad y esa tranquilidad en manos de la familia como tal. En lo que concierne al artículo 312, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este reproche, porque mi prohijada denunció unos acosos que se le estaban haciendo por las redes sociales, pero también tenemos que aprender a individualizar lo que es un acoso por las redes sociales y una investigación por la Fiscalía. Son dos situaciones totalmente diferentes. La Fiscalía nunca la citó a una entrevista, nunca la citó a un interrogatorio de partes, nunca la citó, nunca le notificó que la estaban investigando, porque siempre fue un rumor que se rodó por las redes sociales y que incluso mi prohijada denunció como tal. Honorable juez de segunda instancia, solicito que tenga en cuenta ese artículo 295, donde nos habla de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de una medida de aseguramiento, y que el legislador a lo largo del tiempo nos ha enseñado que la única medida de aseguramiento que existe no es la detención en establecimiento carcelario, que por el contrario existen otras medidas de aseguramiento, como la establecida en el literal A, numeral segundo, del 307, detención preventiva en el lugar de residencia del imputado. Y que no sería razonable no conceder esa medida por no tener un domicilio en la ciudad de Medellín. Sin embargo, si eso hubiese sido el tema de debate del domicilio como tal, es un tema de reproche, porque por el tema de domicilio
incluso en la entrevista aportada por esta defensa está la dirección de la tía, que es la calle 30, que es la calle 94A, número 79 a 65 de Robledo como tal. Y es una entrevista aportada de la tía, que de igual forma ella no tendría ningún problema en recibirla como tal. Pero el tema de debate aquí es si mi prohijada es merecedora sí o no de esa detención preventiva en el lugar de residencia. Situación que reitero, que revoque la decisión de primera instancia, puesto que no se pueden hacer apreciaciones incluso que no se argumentaron por la señora fiscal. La señora fiscal no nos habló de esa necesidad, no nos solicitó ese test de proporcionalidad y no nos explicó por qué la domiciliaria no era procedente para estos casos como tal. Situación, señora juez, que si la fiscalía no cumple con esa carga argumentativa, no se puede suplir por parte de la señora juez de primera instancia como tal. Dentro de esta audiencia no se puede asumir situaciones que no han sido mínimamente aportadas o probadas, donde se habla aunque se está hablando de una coparticipación criminal, se habla de unas llamadas a una ciudad donde presuntamente hay vínculos con grupos al margen de la ley, pero aquí en estos estados judiciales no se ha aportado ningún elemento o quiénes son los propietarios de esas líneas telefónicas o que entrevistan mucho los miembros de policía judicial para poder determinar de que son personas o un grupo al margen de la ley. Entonces, solicito esta revocatoria de esta decisión porque es que la gravedad, insisto, gravedad y modalidad de la conducta no son en sí mismas determinantes para la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, considera esta defensa que esa medida de aseguramiento a la cual no hizo oposición que se impusiera esa medida, sino que se solicitó una menos invasiva, deberá usted, señor juez, solicito muy respetuosamente, que al revocar esa decisión se estarían protegiendo derechos fundamentales y constitucionales de mi prohijada, porque de igual forma ella se va a encontrar privada de la libertad, ella se va a encontrar en su lugar de residencia y es un arraigo que ya está más que acreditado dentro de esta audiencia con todos los elementos aportados que llegarán a su despacho. RCN está firmando acá de frente. El parágrafo del artículo 38C nos dice: la persona sometida a prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado a las respectivas diligencias judiciales, pero en todos los casos requerirá de autorización del INPE para llevar a cabo el tratamiento. Esta defensa asumiría, mi prohijada asumiría esos gastos para el traslado, para presentarse aquí al proceso, asumiría todas esas situaciones como tal. Entonces, señor juez de penal del circuito, bajo esos criterios, solicito que revoque la decisión del honorable juez de primera instancia y que otorgue en favor de mi prohijada la detención domiciliaria en el lugar de residencia ya antes mencionado como tal. Muchas gracias, señoría.
En este estado, entonces, señora fiscal, se le correccionaba como aspecto no recurrente para que usted cambie la ley. Gracias, su señoría. Efectivamente, para iniciar mi exposición, debo decir que el juez en una audiencia no es un convidado de piedra. El juez tuvo en sus manos unos elementos materiales probatorios. Efectivamente, de la inferencia razonable de autoría es que se desprendió ese artículo 308, donde la Fiscalía efectivamente considera que se cumplen con los requisitos claramente de los numerales 2 y 3. Es que la Fiscalía, al momento de solicitar esta medida frente a ese peligro de la comunidad, si bien no es necesario haber hablado de ese numeral primero como lo dice la defensa, es que de los elementos materiales probatorios perfectamente se ve, se analiza y se concluye esa vinculación criminal. Es que el juez, ¿qué hace? Valoró esos elementos, es que se le narraron en cada una de las exposiciones que hicieron. La juez, al hacer el análisis, fue porque la Fiscalía así se lo mostró. Es que la Fiscalía le dio su traslado. La Fiscalía descubrió prácticamente todos esos elementos que la llevaron a concluir que efectivamente ese numeral primero se cumplía. Y no es que el peligro para la comunidad, como lo dice la defensa, se cayó de su propio peso. Eso no es así. La juez fue muy clara en decir que sí es cierto, aquí no está acreditada otras personas, unas amenazas de otras posibles personas que estén en peligro, pero es que aquí sí hay un peligro para la comunidad. Es que estamos hablando de una mujer que por su condición, porque es una mujer de privilegios, es una mujer que aquí también se dijo profesional, una mujer que tenía toda la capacidad de decidir, que tenía todos sus 5 sentidos. Es la secretaria de una entidad tan importante como la alcaldía de Quito. La confianza, ¿dónde queda? Claro que hay un peligro, y es que se quedó acreditado entre estos elementos materiales probatorios, y es cierto, no hay denuncias. Claro, es que nunca ni siquiera Idalia denunció a Kelly por todos esos dineros que al parecer manejaban las dos. O sea que tenemos que esperar esas personas que están quizás en un anonimato, porque es de conocimiento que las mismas comunidades lastimosamente acostumbran a crecer en esas pirámides buscando el dinero fácil. Vuelvo y reitero, si hay un peligro, completamente lo hay probado. Es que es una mujer que tiene confianza, la comunidad confía en ella. Qué tristeza saber que tiene una amiga que le debe un dinero y la manda a callar de esa manera. Lo hizo con ella. Me pregunto, ¿a cuántas personas les pudo haber hecho lo mismo? Contando con suerte efectivamente de ese celular que estaba en ese taxi. Y por eso insisto que sí hay un peligro para la comunidad, está claramente, y es un peligro a futuro. Es que no tenemos que esperar a que sigan cometiéndose en este tipo de conductas, nunca. Hay unas personas cercanas, que vuelvo y reitero, ojalá pudiésemos saber, pero lastimosamente, como es de conocimiento, la gente ni siquiera denuncia esas pirámides, esas cantidades de dinero que se obtienen. E insisto, el juez no es un convidado de piedra, y la juez tuvo unos elementos materiales probatorios que analizó, que se le dieron un traslado, y efectivamente se dijo dentro de la intervención de la Fiscalía, Kelly no hizo esto sola, ella lo hizo con otras personas y se conectó con personas de Bello.
que también es de conocimiento que funcionan bandas criminales. Y no vengo a decir qué bandas, pero aquí es de público conocimiento. O sea, que no podemos pensar que se tome un numeral simplemente por el hecho de que la Fiscalía no lo mencionó. Es que no era necesario mencionarlo siquiera. Es que de la misma narración así se concluyó. Además, es que la señora juez, cuando hace su análisis, ella tiene que analizar los dos aspectos. Es que se tiene que mirar en conjunto, no aisladamente. Hay unos elementos materiales probatorios claros y contundentes que así lo han demostrado, que sí hay esa inferencia razonable de autoría. Y al enlazar esa inferencia razonable es cuando venimos a desarrollar ese artículo 310 con los numerales siguientes. Pero es que este artículo 310 dice muy claro, el juez valorará. Dice así, el juez deberá valorar. Es que aquí no le están diciendo que tiene que ser todos. El juez puede valorar, y eso fue lo que hizo la juez. Y efectivamente la Fiscalía le dijo de los numerales segundo y numeral quinto, que se cumple la cabalidad en este artículo. Ahora bien, frente al artículo 312, también se explicó, y sí se habló de la gravedad y la modalidad, de todo lo que ya se ha dicho en tantas oportunidades en esta audiencia desde el día de ayer, incluso en el día de hoy. Y sí, es cierto, es que la actitud que asumió y la señora Kelly dentro de la investigación, sí, es muy, llama mucho la atención, porque ella siempre, desde ese mismo instante, quiso que su familia, que la familia de la víctima, que sus amigos y allegados vieran que era por unas situaciones de dinero. Es que también denunció, y eso es verdad, y se dio traslado, que ella denunció ese bullying, esas amenazas de internet. Pero llegar a tal punto de decir que es que Idalia tenía dineros gota a gota, pues ahí sí se nota esa actitud tan baja de querer seguir cubriendo todo ese hecho, toda esa situación tan triste, tan lamentable que ocurrió ese 15 de febrero. Sí, ella en este caso se cumple claramente ese artículo frente a ese numeral antes indicado. Y es que la Fiscalía sí hizo el test de proporcionalidad, claro que sí. Es que la Fiscalía se lo manifestó a la señora juez. ¿Qué es lo que se busca frente a la urgencia? Buscar la protección. Es que sí hay una urgencia, es que estos son unos hechos que ocurrieron escasamente hace 4 meses, que por fortuna, en forma cautelosa, en forma cuidadosa, sin necesidad de ir a correr, a coger a alguien que de pronto no tuviera que ver en una investigación. Y la Fiscalía sí considera que era urgente y por eso se lo pidió a la señora fiscal esta medida de aseguramiento. Además, hay que tener en cuenta que en estos casos lo que siempre se busca, hay una exigencia constitucional de la justicia, hay una exigencia constitucional de administrar justicia mediante la persecución del delito, la gravedad de las conductas que se investigan. Estamos frente a un homicidio agravado en concurso de porte ilegal de arma de fuego. Esto es una conducta que causa graves daños a la comunidad, impidiendo la convivencia pacífica y los derechos que tienen las mismas víctimas a la verdad, a la justicia y reparación. Y es que la defensa argumenta que el hecho de ella vivir en Quibdó, eso no tiene ningún inconveniente. Claro que eso le cuesta al Estado. Esta persona en la cárcel, créanme que la comunidad se va a sentir protegida. Veníamos de un silencio de 4 meses, pero la Fiscalía tenía que hacer su investigación en forma cuidadosa. Y eso de que las cárceles están llenas de detenidos, pues hasta donde tengo conocimiento, sí pasa en las cárceles de los hombres. Hasta donde tengo conocimiento. Hay un hacinamiento en las cárceles de los hombres. De las mujeres,
se lleva a una organización. Allí no hay tanto problema. Créame que es aquí donde la señora Eli Joana debe sufrir, debe sentir esa situación de sus derechos como persona. Y sí deben ceder ante los de la misma comunidad, claro que sí. Y sí lo argumenté en el test de proporcionalidad, sí lo dije. Y dije también muy claro que es una persona que ella incumplió con sus deberes que son descritos en el artículo 95. Se impuso deberes a los ciudadanos, que eran respetar los ajenos y no abusar de los propios. Era su amiga, su compañera de camaradería. Salían, vivían, disfrutaban. Si esto se lo hizo a una amiga, ¿a qué otras personas que estén cerca de ella es capaz de llevar sus actos de tal manera? Entonces la Fiscalía al señor juez de segunda instancia le solicita se continúe con esta medida de aseguramiento que la Fiscalía solicitó, porque con toda seguridad si hay un peligro para la comunidad total, y si es una persona que con frente al numeral segundo del artículo 312, su actitud como la asumió, porque la señora juez también lo analizó, es clara. Vuelvo y reitero, cuando el juez, la defensa habla del numeral primero, de los hechos, de la información, todo se vio claramente allí vislumbrado. Entonces considero que esta medida de aseguramiento en centro carcelario es completamente procedente en contra de la señora Eli Joana Arboleda. No es más, señora juez. Se procede entonces por parte de la Secretaría del Despacho a remitir la correspondiente carpeta y los respectivos audios ante el juez penal circuito en reparto para que surta este recurso. Por lo tanto, la decisión que fuera tomada por este despacho queda en firme. Se termina entonces esta diligencia, siendo las 11:25 de la mañana. Muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.